Hola Lefnautas, bienvenidos a un programa más. El día de hoy tenemos una emisión muy especial, y especial porque será nuestro primer intento técnico por enlazarnos al extranjero con nuestro corresponsal ahí en Colombia, Eduardo Hernández, que de hecho es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de Relaciones Internacionales, que está de intercambio en la Universidad de San Buenaventura. ¿No es así, Eduardo? Así es. Y lo acompaña también Andrés Martínez, que es estudiante de Relaciones Internacionales, octavo semestre en la misma Universidad de San Buenaventura. Bienvenido, Andrés. Gracias. Y está con nosotros en cabina Yareli García. Ella es egresada de Relaciones Internacionales, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Yareli. Hola, gracias. Cuyo tema de tesis, además, debo decir, se relaciona con el tema de hoy. Sí, mi tema de tesis es la política de seguridad de Álvaro Uribe y su impacto en las relaciones exteriores de Colombia. Y nos acompaña en la cabina también una veterana del micrófono, Sonia Désiga. Buenas tardes a todos, qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para analizar aquí en cabina, así que espero disfruten mucho este programa. Y les adelantaré las administraciones de Uribe y Santos respecto al conflicto interno en Colombia. Haremos al final también un breve comparativo con México para ver qué tan similares son las situaciones en ambos países. Quiero abrir la mesa el día de hoy con una nueva sección, el aperitivo, como la botana antes de comenzar. Y comienzo con una noticia importante. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, ya somos 7,000 millones de habitantes en el mundo. ¿Qué les parece la noticia? ¿Somos muchos? Yo creí que éramos más, de hecho. Somos más de los que deberíamos de ser, porque tenemos que recordar... ¿Qué propones? No, debemos de recordar que tenemos un ritmo de crecimiento de población demasiado acelerado para la cantidad de recursos que en realidad tenemos, ¿no? El mundo es finito y nosotros al parecer vamos hacia el infinito. Entonces yo creo que sí deberíamos de pensar más, sobre todo los jóvenes, en ya planificar más la familia y no tener tantos hijos. Y la otra noticia son los Panamericanos. Seguramente ustedes siguieron los Juegos Panamericanos a través de sus televisores o a través del internet y supieron que México quedó en cuarto lugar, detrás de Brasil, Cuba y los Estados Unidos. ¿Refleja el deporte mexicano? ¿Cómo se vivió en Colombia los Juegos Panamericanos, Eduardo y Andrés? No, pues bastante animados, por supuesto, nosotros viendo a nuestro equipo, pero también muy atentos a lo que era México en esta ocasión como receptor, con quien estaba guiando todo esto, muy atentos y muy emocionados, por supuesto. Bueno, yo no soy muy seguidor de los deportes, pero la recepción en general, lo que se vio fue emoción realmente. Y yo no sé bien cómo se vive allá en México, pero al parecer la proyección de Guadalajara y de Jalisco específicamente fue buena, ¿saben? Muy buenos comentarios acerca de la inauguración y de la ceremonia de clausura. Bueno, o sea, eso finalmente habla bien, a pesar de que nosotros sabemos todos los obstáculos que se tuvo, que inclusive estuvieron a punto de cancelar los Panamericanos. Y bueno, no estamos acostumbrados a los escándalos internos. Sí. Pero platícame, ¿qué tal por allá? Pues bastante bien, la verdad es que la fusión fue bastante, el anhelo del pueblo, desde luego, porque superamos el récord, las 24 medallas olímpicas, que acabaron siendo 42, si no mal recuerdo la cifra, pero aún así creo que el deporte mexicano sigue estando más abajo de lo que nos gustaría que en realidad estuviera. Y bueno, la tercera noticia y última para abrir la botana del día de hoy es relativa al reciente informe del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual habla sobre que se ubican los países en base a su desarrollo económico, político y social. Y recalcaba mucho el caso del primer país, desde luego. ¿Quién se imagina que es el país más desarrollado del mundo este año? Noruega, exactamente. Ya leyó el informe, se nos adelantó la noticia. Noruega quedó en primer lugar. Trampa. Y después siguieron Australia, los Países Bajos, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Liechtenstein, Alemania, Suecia y Suiza. Recalcaba el informe que en el caso estadounidense es muy paradigmático porque a pesar de que está en el lugar número 4, en realidad por su número de desigualdad o por sus condiciones de desigualdad se ubicaban en el lugar 23, lo cual es bastante interesante. La primera potencia del mundo en realidad es un país que no es tan desarrollado como otros pequeños países europeos que tienen un nivel de vida mucho más grande. Y en el caso de América Latina señalaba a México en el lugar 57, por debajo de los últimos años, lo cual también revela que nuestro nivel de vida está decreciendo si alguna vez fue bueno, que pondría en la balanza. Colombia quedaba con un nivel medio a propósito del enlace. Colombia tenía, o estaba mejor dicho, en el lugar 87, debajo de Brasil, que está en el 84, que también es bastante sorprendente. Brasil, un país que se considera una potencia emergente, está a un nivel de desarrollo medio. Y desde luego los últimos países que quedaban en la lista eran los países africanos del Sub-Sahara,
Hablamos de Guinea, República Centroafricana, Sierra Leona, Burkina Faso, Liberia, Chad, Mozambique, Níger y la República Democrática del Congo como los menos desarrollados del planeta. Y ahí, Héctor, estaría bueno desmenuzar un poco lo que quiere decir el PNUD ahí, entender qué es el índice de desarrollo humano y qué indicadores utiliza para hacer ese registro, ¿no? Tal vez por ahí entendemos, cuando hemos estudiado ya en la Facultad de África, que la visión de desarrollo que se tiene en ese continente no es similar a la que tenemos nosotros desde estas latitudes. Igual también por eso se podrán interpretar los niveles. Y bueno, el analfabetismo y ese tipo de indicadores de desarrollo pues no siempre coinciden con los que se desarrollan en diferentes países. Que finalmente la comprensión que el Perú desarrolla sobre el desarrollo, que el Perú mantiene sobre el desarrollo también es una comprensión meramente occidental y, bueno, ¿por qué no neoliberal? Claro, y además también depende de las cifras de cada gobierno, ¿no? Cada gobierno le da las cifras a Naciones Unidas de los indicadores que considera son los más adecuados, entonces también tendríamos que ver qué tan fiables son esos indicadores de parte de los gobiernos que las proporcionan, ¿no? Y bueno, entonces ya con eso entramos de lleno a la Torre de Babel. Pues estamos ya de vuelta en la Torre de Babel. Para eso discutiremos el tema del conflicto interno en Colombia. Como ustedes saben, en relaciones internacionales tendemos a siempre a enfatizar el conflicto entre los estados, las amenazas externas. Precisamente es un pecado original, nuestro pecado de nacimiento, porque nosotros fuimos concebidos como disciplina, bueno, no nosotros como personas, pero sí como relacionales, con el ánimo de estudiar la guerra y las posibles causas que la generaban y por supuesto combatirlas, para así llegar a un estado perfecto de paz, tipo discurso de Miss Universo, de queremos la paz mundial, exactamente. Entonces, bajo esta lógica, los conflictos internos siempre han sido minorizados o han sido puestos de lado para privilegiar el conflicto entre los estados. Sin embargo, podemos tener conflictos a nivel internacional de carácter interno que tienen una relevancia increíblemente alta y que además repercuten en sus relaciones exteriores. Y tal es el caso de Colombia. Colombia vive un conflicto interno prácticamente desde los años 60. Entonces yo le pregunto aquí directamente a Andrés, Eduardo, ¿cuáles son las condiciones de este conflicto? ¿Podrían darnos un panorama de esta situación? Bueno, claro. Pues justamente para decir qué es el conflicto y de dónde viene, bueno, como lo estás mencionando, justamente viene de la década de los 60, un escenario de Guerra Fría, y pues a nivel interno un momento en que nos estamos prácticamente matando, porque así es. Los países conservadores están en algo que en la historia colombiana se llama el periodo de la violencia, que no es precisamente una guerra civil o no va a ser catalogado como tal jamás, pero efectivamente tenemos la población civil armada, pueblos en los que hay masacres por justamente un periodo político. Entonces, para poner fin a esto, en 1957 se crea lo que se va a llamar el Frente Nacional, que es un acuerdo entre los dos partidos políticos, el liberal y el conservador, en donde básicamente lo que van a hacer es turnarse el gobierno, 4 años el conservador, 4 años el liberal, excluyendo cualquier otra forma o cualquier otra manifestación política. Entonces, cuando un sector de las guerrillas liberales se descinde, tiene una comprensión, va a estar vinculada estrictamente con el comunismo y bueno, va a comenzar a actuar en contra del Estado, cuestionar justamente esta distribución del poder entre los dos partidos, y allí es donde va a comenzar la actuación de lo que va a entenderse posteriormente como las guerrillas de corte comunista. Y en ese papel entonces las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, han tenido un lugar bastante simbólico, ¿no? Que últimamente se han definido como el EP, el Ejército Popular. Sí, bueno, pues que en sus orígenes las FARC, que es como el actor más importante al hablar de conflicto interno colombiano, porque es el primer enemigo, los primeros catalogados como terroristas. Hay que decir que en sus orígenes, desde los 60, 70, 80, incluso, su discurso va a ser aceptado por amplios sectores poblacionales, por supuesto, una incidencia profunda entre los campesinos en la región central del país. Ellos comienzan sus movilizaciones en la zona de Marquetalia, que hace parte del departamento de Tolima, que geográficamente está como en el centro de nuestro territorio, está muy cerca de la capital. Van a tener, bueno, posteriormente a lo largo de todo este tiempo van a expandirse a lo largo del territorio nacional, pero su discurso comunista, su discurso en pro del pueblo va a perder su valor, va a ser cuestionado cuando ellos comienzan a vincularse con un factor que por esos años, por los 70, 80 y ya
allí se van a encontrar los importantes territorios destinados al cultivo de la amapola, la cocaína, la marihuana, y allí van a comenzar a perder legitimidad en su discurso, por el pueblo va a perder legitimidad. En respuesta a esto también está los paramilitares, son otro actor importantísimo en la descripción del conflicto interno colombiano, que son un brazo armado que se fortalece primero con los narcotraficantes de Magdalena, que es uno de los ríos más importantes de nuestro país. Estos individuos van a recibir apoyo del Estado y ya entonces vamos a encontrar que el conflicto interno colombiano va a tener a tres actores: al Estado, necesariamente a los paramilitares, que están apoyados por el Estado de una manera velada, pero tienen ese apoyo, y también la FARC, junto a otros movimientos como el ELN, que ya está vinculado exactamente con la teología de la liberación y que tiene un componente cristiano. Ya a partir de esto, hablar de una proyección internacional es necesario, pensar las respuestas del conflicto armado a nivel internacional, con el Plan Colombia, que se desarrolla durante la presidencia de Andrés Pastrana, que es miembro del Partido Conservador y que es el presidente que va a estar antes de Álvaro Uribe Vélez. En 1999 se va a fortalecer de una manera impresionante los vínculos que tiene Colombia con Estados Unidos y se va a firmar el Plan Colombia, que es un plan de asistencia militar que busca, por supuesto, de una manera ideal, la paz, el progreso, el desarrollo, desde un fortalecimiento de la militar entre los Estados Unidos de América y Colombia. En lo que se refiere al Plan Colombia, tengo que decir que no es un plan de asistencia militar en sí. En realidad, la asistencia militar y el rollo del narcotráfico es solamente una parte de las estrategias del Plan Colombia. O sea, tiene que ser como un plan integral, al menos en el discurso y al menos en lo que estaba planeado, pues que incluye el rollo de la justicia, los derechos humanos, infraestructura, asistencia económica y de otro tipo. Que se le dio mayor importancia al rollo y al narcotráfico, sí, quizá ese era el objetivo oculto. Pero en realidad, como se vendió el Plan Colombia como una estrategia integral. Que también, otra cosa importante, el Plan Colombia, hay 4 versiones del Plan Colombia. Una, la que se aprobó en Estados Unidos. La otra, la que Pastrana estaba negociando con las FARC, porque incluso era parte de las condiciones de negociación que puso las FARC, como un plan integral para alcanzar la paz en Colombia. Otro, el que se aprobó finalmente en el Congreso de Colombia, y otro el que se estaba también presentando en la Unión Europea para que, de igual manera, al igual que Estados Unidos, la Unión Europea financiara una parte de este plan. Al final, según yo, el que terminó aplicándose pues fue el que se presentó en Estados Unidos, que si bien las variaciones no son tan grandes, pues, o sea, sí es algo diferente. No te puedes como poner a defender algo que no estás negociando de igual manera con todas las partes, ¿no? Quizá uno de los puntos ahí que era una crítica además es que ese presupuesto que enviaba Estados Unidos a Colombia provenía del Departamento de Defensa. Entonces, si era un plan integral que contemplaba otras aristas sociales, ¿por qué el Departamento de Defensa involucraba su presupuesto y no el Departamento de Comercio o el Departamento de Desarrollo Social en los Estados Unidos? Es que sabes que una de las condiciones que a veces pone Estados Unidos para la ayuda. ¿Son cientos de cláusulas? Sí. Una de esas cláusulas es el apoyo a los derechos humanos y ayuda social, infraestructura, cosas así. Por eso el Plan Colombia incluía todas estas estrategias. Según yo eran 10. Pero se ha enfatizado más la parte militar. Deja que se ha enfatizado. Están como distribuidos los porcentajes como deberían de estar utilizados, y al final en realidad se le da como más propaganda a los logros ¿sociales? No. ¿Militares? No, militares. Sobre todo en cuestión de los cultivos que se han erradicado, cosas así. Un poco de propaganda, otro poco que nadie sabe hacia dónde se ha ido al final el presupuesto recursos que iba para derechos humanos y cosas así. Bueno, sí saben, ¿no? Suponemos.
¿Y cómo has visto el Plan Colombia desde Colombia? Ajá. Bueno, justamente coherente con lo que tú estás mencionando, la mayor percepción que se tiene acá es del componente militar, porque, bueno, y eso va a tener, va a estar mitigado durante los últimos años de la presidencia de Pastrana, donde se va a hablar justamente de esa integralidad del plan, en donde pues los presupuestos van a estar vinculados con diferentes sectores que todo le apunta a la paz, bueno, al logro de la paz y a la promoción del desarrollo. Pero posteriormente, y es algo que justamente va a tener mayor relevancia, y es durante la presidencia, bueno, los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y es el aspecto militar. Entonces, Plan Colombia, a la mayor parte de la población acá le suena a cooperación militar. Posteriormente, ya estaríamos hablando de 2010, cuando se habla, claro, siempre un salto grandísimo, pero incidiendo en la percepción, la comprensión militar que tienen acá, o que tenemos la mayoría, es el acuerdo sobre las bases militares que se habla después. Entonces, lo que se va a decir es que se sigue una línea de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América a partir del Plan Colombia, pero que están fortaleciendo el aspecto de la cooperación militar. Entonces, Plan Colombia acá suena a llegar a determinadas partes del territorio nacional en donde el Estado no está, hacerse presente a través de las armas, por supuesto, entonces sacar a grupos, a las guerrillas, que son el mayor enemigo en la comprensión popular acá. Entonces, esa misma comprensión indica que la mayor serie de logros del Plan Colombia están enfatizados en la parte militar, y eso es trascendental con la administración de Uribe, las dos administraciones de Uribe. Entonces tenemos que la parte militar es lo fundamental, o que se ha enfatizado más en estos últimos años. Y con esta primera idea, corto la primera sección para dar paso a una canción. En esta ocasión hablaremos, o mejor dicho, Juanes nos cantará sobre Minas Piedras, una canción que de hecho fue un tema de apertura durante un concierto de paz que hubo en Colombia en el año 2007, en el que Juanes fue principal promotor. Entonces escuchemos la canción que precisamente habla sobre las minas antipersonales en el conflicto interno en Colombia. Bueno, regresamos ya a esta segunda parte del debate sobre, bueno, no tanto debate, sino más bien de la exposición que nos están haciendo desde Colombia sobre cómo ha sido el conflicto interno que se vive en ese país. Y yo les preguntaría a ellos, ¿cuáles han sido las políticas que han seguido los últimos presidentes para combatir o para hacer frente a este conflicto interno? Bueno, clave hablar ahí y básicamente de Álvaro Uribe en respuesta al fortalecimiento, digamos, de esos actores que son entendidos normalmente como las guerrillas, que después van a tener la connotación de terroristas. Entonces, es la política de seguridad democrática, lo que enmarcado en la lógica ya de Estados Unidos directamente, cuando se está hablando de terrorismo, estamos hablando de un escenario post-11 de septiembre de 2001. Entonces, lo que va a hacer Álvaro Uribe Vélez es inmediatamente decir, bueno, eso internacional, somos coherentes con su política exterior, señores Estados Unidos, pues que se van a convertir prácticamente en nuestros mejores amigos, nuestros primeros aliados, así como nosotros de ellos, como va a enfatizarse en diferentes discursos entre Bush y el presidente Uribe. Entonces, básicamente es la política de seguridad democrática la que marca toda una serie de disposiciones desde el gobierno y promovidas también desde el Parlamento, desde el Congreso, que lo que van a hacer es hacer recursos canalizados, fortalecer al ejército, hablar de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y bueno, llegar a acuerdos también con los mismos Estados Unidos, fortalecernos, continuar en esta lógica, y esta política de seguridad democrática va a estar presente, o sea, va a convertir en el discurso dominante de Álvaro Uribe Vélez durante sus gobiernos, y es lo esencial básicamente, es el punto que es la base de la política y de la administración. Y que de hecho fue un cambio importante, no reconocerlos como un grupo beligerante o insurgente, sino como un grupo terrorista, porque esto tiene connotaciones en derecho internacional muy importantes. De hecho, una propuesta de Hugo Chávez era considerar a las FARC como un grupo beligerante, como hace Venezuela. En cambio, otros países como Estados Unidos, Canadá e incluso la Unión Europea consideran a las FARC un grupo terrorista, que desde la perspectiva del gobierno colombiano ha significado una ayuda externa, porque es visto como un agente que no necesariamente reclama derechos sociales, sino más bien tiene fines criminales,
terroristas y no políticos. Y ahí podríamos irnos un poco a los medios. Mira, les platico un poco aquí la experiencia estando como alumno de intercambio y bueno, y sacando el tema de las diferentes clases de las FARC y cómo lo ven aquí los profesores y específicamente en la universidad en la que estoy, claro está. Ellos comentan mucho que son los medios que se utilizan para llegar al fin político, al fin que persigue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y ellos se refieren específicamente al secuestro y a la tortura, que ha habido casos en los cuales se ha demostrado que este grupo ha utilizado estos medios para poder reproducirse. Entonces, de alguna forma, esto que dice el sector de la beligerancia, finalmente reconocerlos como un grupo beligerante sería admitir que el gobierno tiene o está perdiendo un control territorial importante, que es un requisito para poder declarar un grupo como beligerante, lo cual evidentemente tendría consecuencias dentro del derecho internacional humanitario que el gobierno, tanto de Uribe como de Santos como de Pastrana, no estarían dispuestos a aceptar. Y es que justamente lo que acaba de mencionar Eduardo sobre el reconocimiento de la beligerancia para este grupo implicaría también justamente eso, de reconocerles un territorio. Y en la percepción del colombiano promedio, Eduardo, en el escenario académico, en los medios de comunicación, está el temor de que Colombia vuelva a lo que sucedió durante las administraciones de Samper, de Pastrana, de que las FARC eran dueñas de parte del territorio. Se dice popularmente que en esos tiempos, durante los 90, las FARC eran dueñas del 50% del país, y de hecho en muchos escenarios cumplían las funciones del Estado, recolectaban impuestos, ejercían justicia. Entonces hay un temor, y es lo que fortalece la postura del gobierno. No vamos a reconocerle eso, es lo que dice el gobierno, y bueno, ese es uno de los factores de mayor importancia y que cala profundamente en la comprensión, en el discurso de la opinión pública. Qué bueno, es diferente también reconocer que las FARC controlan un territorio por las acciones que han llevado a cabo hasta el momento, y la otra es lo que se llevó a cabo en el gobierno de Pastrana, o sea que prácticamente se les otorgó así legítimamente este territorio que está aquí a la mitad de nuestro país es para ustedes, ¿no? Casi. También lo importante en el caso de la estrategia que está siguiendo Uribe, pues es la contraposición que quiso hacer a la política que había llevado a cabo Pastrana. Si recordamos también un poco de cómo intentó resolver algo del conflicto, fue con un discurso pacifista y de negociación, de conciliación. Por eso es que hasta cierto punto pues les otorgó este territorio. Y entonces se entiende que en el discurso de Uribe para llegar a la presidencia, pues haya dicho, ¿saben qué? Con los violentos no negociamos. Y bueno, y después tuvo la coyuntura del 11 de septiembre, pues que le dio paso a que pudiera abrazar el discurso del terrorismo y que pudiera abrazar esta lucha internacional del terrorismo como parte de su propia estrategia. Nosotros como internacionalistas sabemos que vago es el concepto de terrorismo también, claro, ¿no? Es un poco como oscilante, que algunas veces se puede utilizar esa palabra para determinar el comportamiento de un grupo, pero pues muchas veces simplemente por los intereses no es conveniente utilizar esa palabra, a tal grado que dentro del seno de Naciones Unidas pues no se tiene una definición clara de qué es terrorismo, y se suele utilizar como sinónimo como los actos de terrorismo. Entonces pues sí, lo que comentaba Yareli es importante. A propósito, me gustaría ahorita traer como a la noticia un acontecimiento que está pasando aquí en Colombia, de que se está refutando una sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a una matanza que sucedió, y el fallo de la Corte precisamente responsabilizaba y obligaba al Estado colombiano a darle indemnizaciones a las familias. Resulta que ahora se ha descubierto que no fueron 50 víctimas, sino que fueron mucho menos, me parece que fueron 10. Entonces está ahorita prácticamente el gobierno de Santos diciendo que ya las indemnizaciones van a cesar, y es como un poco de la coyuntura que se está viviendo aquí en Colombia, que como también se están fingiendo las causas de víctimas, en el cual hay testigos que decían que a mí me obligaron a decir que yo fui una víctima del conflicto, y bueno, una serie de sucesos que la misma Corte Interamericana ha destacado. Y me parece que ayer salió una noticia del alto comisionado de Naciones Unidas relatando un poco la opinión que tenían sobre esta matanza y sobre las cosas que no son ciertas, las cosas que son falsas al respecto de esto. No sé si Andrés quisiera comentar
Claro, bueno, ahí como para vincular los dos aspectos que se estaban mencionando, este que acaba de mencionar Eduardo con lo que se estaba diciendo anteriormente sobre el proceso que se llevó con Pastrana y el cambio rotundo de la ruptura que supone Álvaro Uribe, es que en los diálogos de paz que llevó Andrés Pastrana, ahí se dio algo importantísimo, y es que se terminó de concebir la pérdida de legitimidad de las FARC frente, no solo frente a nuestro país, sino también a nivel internacional. Las escenas de el presidente sentado en mitad de la selva frente a muchas personas esperando a que llegaran los altos dirigentes de las FARC, el secretariado, y pues bueno, esas personas nunca llegaron. Después se va a descubrir que al parecer había un plan de parte del ejército para matarlos. Bueno, esto ya sería como entrar en la teorías que no se pueden probar. Eso por un lado. Y también está lo que menciona Eduardo en este momento, que si bien esta masacre que se menciona allí, también los medios la emplean como un argumento para continuar en este proceso de deslegitimar, de quitarle cualquier tipo de verdad a los movimientos guerrilleros, que como dicen algunos actores importantes en la política interna del país, como es Piedad Córdoba, una ex senadora, si le restamos credibilidad política a esos actores, entonces no vamos a llegar a una solución pacífica al conflicto en ningún momento. Pues sin duda interesante hasta ahorita lo que hemos hablado sobre el conflicto en Colombia, pero es momento de hacer de nuevo una pausa a esta conversación que tenemos. Vamos a escuchar una canción, es una canción para la paz de José Luis Perales, y regresamos de nuevo con el debate. Regresamos a la Torre de Babel entonces para continuar con el debate. Algo interesante que estaba mencionando Andrés hace unos minutos es cómo se deslegitimó a las FARC en estas negociaciones con Pastrana, porque creo que también es parte de la estrategia que se está siguiendo en términos de ganar, ¿cómo se podría decir? Como adeptos a la causa de cada uno de los presidentes en su lucha contra las FARC y en su intento por resolver el conflicto. En todo caso, pienso que, por ejemplo, en el caso de Uribe, forma parte muy importante de su estrategia, y eso es lo que, pues, parte de lo que yo intento defender en este caso, ¿no? Que al mismo tiempo, y que a nosotros como internacionalistas nos interesa mucho, pues es ver que de los dos lados, tanto las FARC como Uribe, pues siempre están buscando de alguna manera legitimar su lucha al exterior. Durante la presidencia de Pastrana, cuando se fortalecieron las FARC, pues sí, o sea, estaban en eso, tenían a muchos actores de su lado, incluyendo los mediadores. O sea, por algo estaban ahí, les estaban dando un reconocimiento y estaban legitimando su lucha. O sea, al menos en su origen, la estaban legitimando. Y en ese momento, aun cuando ya había pasado todo el rollo de meterse con el narcotráfico y eso, pero después, a partir de, pues sí, de que fallan las negociaciones con Pastrana, se empieza a deslegitimar tanto su lucha como su manera de querer resolver el conflicto. Y entonces todas las peticiones que se le estaban haciendo a la presidencia y a la comunidad internacional para ayudarles a resolverlo, pues quedaron vacías, incluyendo, pues ya vimos la cesión del territorio, pero también pues como esta cuestión del intercambio de presos políticos por secuestrados, la hora de entregarse y que les redujeran la pena, que creo que vale la pena mencionar esto, la ley de justicia y paz, que hasta cierto punto es una herramienta que utilizan estas personas para, sobre todo hablando de los paramilitares, para reducir sus penas, pues no aplica tanto a las FARC. Y no aplica para ninguno de los dos en realidad, pero pero según yo es como parte de la SB para tratar de resolverlo por la manera que sea. Si se tiene que negociar, en este caso con los paramilitares, ok, eso es lo que les podemos ofrecer. Y que no sé si la has leído, las condenas son mínimas. O sea, son así, bueno, si confiesas son 5 años. ¿Andrés? Le perdí. Sí, claro.
Y en ese punto estamos hablando de criminales que han sido actores en masacres, muchas de las cuales ni siquiera los colombianos que tenemos idea de lo que está pasando, pero tienes razón. Pero es que ahí también hay que señalar un aspecto importantísimo de la administración Uribe y que ha venido destapándose paulatinamente, que es lo que la prensa ha denominado la parapolítica, y es que importantes actores políticos pertenecientes al Partido Conservador, incluso al mismo liberal y todos los sectores que apoyan a Álvaro Uribe Vélez, alcanzaron sus curules a través de las acciones de los paramilitares. Entonces, por supuesto, estamos hablando de actores que siempre han apoyado a Uribe. Entonces ahora se descubren esas situaciones y hay mucho más por descubrir. Es una verdad que nosotros sabemos, los colombianos tenemos la certeza de que son muchísimas las cosas que no sabemos aún, pero es una jugada también de parte de Uribe, y tú lo dices, esa ley está vinculada estrictamente con los paramilitares. Entonces, claro, usted dígame, por ejemplo, lo de los falsos positivos, ¿dónde enterraron a tantas personas de masacre? Y yo a usted le hago una rebaja. Entonces es como decir la verdad a medias. Entonces ahí está la pregunta que nos hacemos tristemente muy pocos colombianos, es ¿cuál es toda la verdad? ¿A quiénes favorece realmente esto? ¿Dónde quedan los otros actores? ¿Dónde quedan las otras víctimas, que son muchísimas? Y también el concepto de víctima que se tiene es muy amplio, y quizá por eso el problema que mencionabas hace un ratito, o sea que de repente ya no nada más las víctimas son pues los que directamente fueron atacados o fueron secuestrados, los familiares, cualquier persona que haya sufrido algún daño psicológico por causa del conflicto, eso le puede considerar como víctima. Y en ese sentido pues entran muchas cosas, o sea, prácticamente cualquiera de nosotros puede estar sufriendo la violencia en el país en este momento. Y la ambigüedad de esta definición de víctima, o sea, esta noticia que nos das hace un rato no es sorprendente, pero para nada. Y que además incluso podemos relacionarlo con los secuestrados, ¿no? Los secuestrados se han convertido también en un tema muy polémico de negociación entre el gobierno y las FARC. Además, han sido quizá los elementos más mediáticos del conflicto a nivel internacional. Recordemos el caso de Ingrid Betancourt, que fue candidata a la presidencia junto con Álvaro Uribe en el 2002 y fue secuestrada por las FARC, y no fue liberada hasta el año 2008, si no mal recuerdo, 6 años de cautiverio. Y se volvió importante porque era ciudadana francesa colombiana, porque estuvo casada con un francés. Entonces aquí entró Sarkozy como mediador. Y tenemos otros casos como la Operación Emanuel, incluso, que se interceptaron llamadas para recuperar al hijo de Clara Rojas, que era la asesora de Ingrid Betancourt. Entonces, de alguna forma, quizá esta es la parte más mediática que podamos tener desde el exterior del conflicto colombiano. Los secuestrados. Eso por una parte, y recordemos, nosotros en la UNAM no vivimos mucho el bombardeo a suburbios, y digo, por la presencia ya de aquí, de Lucía Moret. Sí. Y todo lo que tuvo como la mediática ese bombardeo, que finalmente sabemos fue ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, y las repercusiones que tuvo en la política exterior y en la región que es América Latina, cómo se fue a resolver hasta una cumbre en el Congreso del Río, cuando ni siquiera la Organización de Estados Americanos pudo solucionar este diferendo entre Uribe y Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela. No sé, Andrés seguramente podría hablarnos un poco más de esto, del impacto que ha tenido en las relaciones exteriores y en la política exterior específica. Sí, que nos hable de eso, por favor. Yo quiero saber. Sí, bueno, ahí ya sería necesario hablar de cómo es que este escenario de ese bombardeo al campamento de Raúl Reyes, el cual mágicamente se sacan unos computadores que a partir de los cuales el gobierno de Álvaro Uribe les va a comenzar a hacer una auténtica cacería de brujas, porque dice que absolutamente todo el mundo está vinculado con las FARC. Que bueno, ahí hay que decir que este es como el punto que catapulta la popularidad de este ministro de Defensa de ese momento, Juan Manuel Santos, y que justamente lo que se estaba mencionando anteriormente, se hace toda una campaña mediática. Entonces se toma lo que se dice, que el apoyo del gobierno del Ecuador al juez de Sucumbíos, que emite una orden de captura contra el ministro. Entonces aquí lo vamos a tomar como que esos ecuatorianos están en pro del terrorismo porque rechazan una de las acciones que se emprendió de parte del Estado colombiano en la lucha, una lucha
generalizada contra los malos de la historia colombiana. Y eso va a tener una importancia grandísima. Luego se va a hablar de que Juan Manuel Santos va a ser el candidato único del partido de la U, que es el partido que apoya de forma contundente e incuestionable al presidente Álvaro Uribe Vélez. Se habla de aires de guerra cuando Chávez militariza la frontera. Entonces aquí está el temor general, y pues yo lo viví justamente porque, bueno, seguramente saben, aquí en Colombia el servicio militar es obligatorio. Entonces aquí lo que se estaba diciendo era que en cualquier momento llamaban a todos los jóvenes entre los 18 y los 25 años, bueno, no sé cuál es la edad para los reservistas, porque nos íbamos por la guerra. Entonces, claro, tenemos al presidente del otro lado de la frontera que dice, como casi que un mensaje hacia los colombianos: si eligen a Juan Manuel Santos, aténganse a las consecuencias porque vamos a guerra. Y bueno, posteriormente, por dinámicas internas de Venezuela en ese momento, Santos y Chávez parecen ser los mejores amigos. Es una cosa absolutamente curiosa, pero por supuesto es por dinámicas internas. Y no sé cómo lo veas tú, Andrés, pero hasta donde yo entiendo, es esto de que Santos siguiera la misma línea de Uribe, y que incluso le hicieran, pues fue lo que le dio esa popularidad que le dio al final la presidencia. O sea, si se supone que Santos fue el que planeó el ataque al campamento de las FARC, y si gracias a sus estrategias pues se lograron tantos éxitos en materia militar en ese entonces, pues se podría esperar que siga la misma línea de Uribe y que fuera más dura, o sea, más militar. Si lo poco que se le podía criticar a Uribe era lo militar, y que vaya, no era de esperarse. También, a pesar de que ahorita pues tenga sus diferencias con Uribe, pues sí se supo agarrar muy bien de su popularidad. O sea, no sé si algún otro presidente de Colombia hubiera tenido tanta popularidad como la tuvo Uribe hasta ahora. Digo, logró que se cambiara la constitución y logró su reelección, ¿no? Sí. O sea, iba por la segunda reelección. Iba por la segunda, además. Yo creo que ahí Santos supo agarrarse bien de ahí. Y no sé si desde antes ya sabían que tenía estas diferencias. Que también había que ver al electorado colombiano, porque el electorado votó por el secretario de Defensa de Álvaro Uribe, lo cual es simbólico. Quiere decir que de alguna forma le daban un beneplácito a la política de seguridad de Álvaro Uribe, claro, a través de su secretario de Defensa, ¿no? Y bueno, con esta primera idea nos vamos a tener una pausa y regresamos contigo, Andrés. Entonces, hay una canción llamada ¿Hasta cuándo?, de John Claro, que de hecho es una canción inspirada en una carta que envía el coronel Luis Mendieta, que fue un secuestrado de las FARC en 1998 y que fue rescatado hasta el año 2010. Esta canción habla entonces sobre los secuestrados, precisamente el tema que estábamos discutiendo. Regresamos entonces con La Torre de Babel. Bien, pues la siguiente idea que queremos desarrollar aquí con Andrés y mis compañeros en la UNAM es un poco este debate que se ha a tratar de comparar realidades internas que son muy diferentes, pero bueno, finalmente por los intereses que se sobreponen muchas veces se intenta hacer. Me refiero específicamente a la comparación entre México y Colombia y este dicho de la colombianización de México, o como bien lo dijeron allá en México, la mexicanización de Colombia. Me gustaría partir de un comentario que ha hecho Carlos Buscaglia, un autor reconocido que habla acerca del conflicto que sigue en México, conflicto con el narcotráfico y bueno, el símil con Colombia. Partir que finalmente lo que se está viviendo en México es un problema exclusivamente relacionado con una delincuencia organizada, y bueno, el caso colombiano tiene raíces que muy bien ha detallado Andrés. Entonces, pues partir de esto para tratar de generar el debate si en verdad son realidades diferentes o son realidades similares, y qué acciones podríamos encontrar entre la comparación entre la iniciativa Mérida, en el caso de México, y el Plan Colombia, en el caso de este país. Bueno, ahí que decir, y pues necesariamente hablo por lo que conozco mejor, que es casi que la experiencia vivida, en algunos casos, de lo que es Colombia, ¿no? Bueno, aquí hay que decir, como lo decíamos al principio, de los tres actores, por tipificarlos de una manera rápida, del conflicto colombiano, que son el Estado, las guerrillas y por supuesto los paramilitares, en donde tenemos que todos de esos están estrictamente vinculados con el narcotráfico. De hecho, hay regiones de Colombia en las costas, en la costa norte y la
la parte norte de la costa pacífica, en donde tenemos casi que peleas, casi que luchas medievales, por decirlo de alguna manera, en donde los paramilitares y los guerrilleros están disputando territorios, ambos vinculados con los carteles de las ciudades, que paulatinamente se han desmantelado, pero que aún siguen vigentes. Entonces tenemos que hay guerras entre todos, hay como diferentes acciones con el propósito de alcanzar estos logros que, bueno, en muchos casos nosotros luchamos, bueno, no nosotros, los guerrilleros y los paramilitares luchan por las buenas cosas, curiosamente, para sacar nuestro producto del que no estamos orgullosos para nada, justamente hacia su tierra, hacia México. Entonces es como que mientras los gobiernos estamos hablando también con Estados Unidos, estamos hablando de cooperar de alguna manera, los carteles también están cooperando, ¿no? Y aquí estos dos sectores, las guerrillas y los paramilitares, están estrictamente vinculados con los carteles que paulatinamente se han desmantelado, pero que siguen vigentes y que están cooperando, ¿no?, con los carteles que ustedes tienen allá, que tienen esas cuotas de violencia tan espantosas de las que somos testigos. Esto por aquí en Colombia. Igual ahí aprovechar un poco ustedes que están allá para que también hablen, bueno, de la situación que se está viviendo en México con respecto al narcotráfico, y bueno, platicarnos un poco de la respuesta que se ha llevado a cabo desde el 2006, pero también los invito a que hagan el ejercicio de entender que el narcotráfico no es un problema coyuntural, no es un problema que sea actual. Sabemos que esto también tiene que ver con la crisis de gobierno que significó que el PRI dejara de estar en el partido del gobierno, y bueno, como esta negociación que se hablaba muchas veces, negociación pactada con los cárteles, se desfragmenta con la llegada del partido. No sé, me gustaría escuchar un poco de sus comentarios allá en México. Hasta donde yo tengo entendido, esa negociación se rompe desde antes. Si no me equivoco, es con López Portillo, pero no me crean. Pero, o sea, es desde antes de que entrara el PAN, entonces no es tanto así. No sé qué tanto lo puedan ver, que la lucha actual que se tiene contra los cárteles de narcotráfico, pues tiene que ver con un intento de nuestro querido presidente de legitimarse y de decir, bueno, yo estoy haciendo algo por el país y el país está inundado en drogas, entonces vamos contra los cárteles. Porque hasta no creo que los conflictos entre las mismas bandas de narcotráfico tuvieran tanto, pues fueran tan impactantes en la población. O sea, sí controlan parte del territorio y va el gobierno y les dice, oiga, me permiten, quiero hacer una presa aquí, pero les voy a tener que inundar sus cultivos. O sea, les piden permiso y eso tampoco es un secreto. Pero no creo que de que ya controlaran los territorios, de que ya se pelearan entre ellos, que ya no siguieran las mismas reglas de antes, hubiera llegado a un punto de violencia como el que estamos viviendo ahorita, si no hubiera sido porque, bueno, ok, vamos a sacar el ejército y vamos a luchar para que la droga no llegue a tus hijos. Estamos inundados también de eso. Y de hecho buena parte de lo crudo del conflicto ha sido a raíz de que el ejército ha salido a las calles, claro, a pelear frente a frente esta lucha contra el narcotráfico, que se ha ido reduciendo en el discurso. Originalmente era una guerra contra el narcotráfico y ahora hablan de una lucha contra el narcotráfico y después será una guerra de pandillas, probablemente entre pedradas. Lo cierto es que hay muestras claras de la violencia en México, que ha subido demasiado. Ya no es poco usual ver en los periódicos que hay 30 decapitados o que aparecen 40 cadáveres en tal plaza. Y lo acabamos de ver con los matacetas, que también es otro fenómeno dentro del conflicto. Ahora hay sociedad civil que se está armando para combatir una deficiencia del Estado, los matacetas. Incluso hace poco Anonymous salía a declarar que iba a combatir a los cárteles de la droga y a los zetas en específico. Que los matacetas son grupos de la sociedad civil. Sí. Que los matacetas tampoco son grupos de la sociedad civil, son parte de un cártel. De manera anónima, ¿no? No, dice que de manera anónima, pero tampoco es un secreto, o sea, que no salen los medios, pero tampoco es algo que no supieran. Y que algunos por ahí es donde le quieren encontrar más símil con el conflicto colombiano, de ya tenemos ahora paramilitares, ¿qué vamos a hacer? No son paramilitares, y de ninguna manera se puede comparar con cómo surgieron los grupos paramilitares en Colombia. Para empezar, en este caso, el Estado no está diciendo, ustedes matacetas, vayan por favor a Veracruz. No, claro, y muestra una deficiencia del gobierno para suplir la seguridad, o para, mejor dicho,
fortalecer los mecanismos de seguridad pública en el país. Y que es algo que se estaba sugiriendo, que se contratara ¿A mercenarios? Claro, sí, y no se estaba sugiriendo desde Colombia ni desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México pues ya no es capaz de cumplir con ese requisito. Esa de máxima del Estado. Claro, o sea, su papel de Estado. Obviamente eso también nos pone a nosotros en un lío, porque pues si ya no somos una frontera segura con Estados Unidos y luego te quejas de que invaden tu soberanía y, o sea, hasta ese punto sí se puede aceptar estos consejillos de, bueno, páguenle a alguien, o sea, si no pueden. Fíjense que curiosamente ayer estaba en un evento aquí en la Universidad de San Buenaventura, el lanzamiento del Observatorio Político Latinoamericano, en paréntesis, una labor extraordinaria que ha hecho la universidad. Y bueno, yo quisiera comentar esto a un profesor del externado de aquí en la Universidad del Externado, y yo le preguntaba justo cuál había sido la experiencia de Colombia y si había sido exitosa combatir a los cárteles de narcotráfico a través del ejército y qué consecuencias había traído en lo relativo a las violaciones de derechos humanos y qué daños había provocado a la sociedad civil, ¿no? Y bueno, yo, no sé, quisiera hacerle la misma pregunta a Andrés, aprovechando que aquí lo tengo, un poco para que nos muestre si la estrategia de combate fue exitosa, porque finalmente eso también nos dará un poco de luz con respecto hacia dónde nos diremos. Entonces yo quisiera escuchar la opinión de Andrés. Bueno, gracias. Ahí hay que decir que buena parte de los colombianos todavía nos vanagloriamos del éxito de la operación que en el siglo pasado acabó con uno de los grandes monstruos para el Estado, que era Pablo Escobar. Entonces, muchas personas van a decir que no, que efectivamente eso fue resultado de una operación del ejército, por supuesto con las agencias de seguridad, la agencia de seguridad aquí que acaba de desaparecer en DAX, a propósito, y bueno, por supuesto la participación de la CIA, y que necesariamente tiene que aparecer de alguna manera, pero para donde momento algo que es muy recurrente en la prensa y en los discursos oficiales sobre la lucha contra el narcoterrorismo, una mezcla entre los terroristas que ya habíamos tenido con el narcotráfico, porque resulta que esos terroristas, según esta versión oficial, se nutren del narcotráfico. Y bueno, sabemos que es así, efectivamente. Respecto a esa pregunta, pues resulta que nosotros aquí tenemos una guerra irregular. Entonces tenemos al ejército, estamos empleando al ejército para erradicar cultivos, para apoyar a la población para que entre a retirar esos cultivos y a emplear los cultivos para la subsistencia. Vamos a atacarlos de manera contundente, militar, por supuesto, a estos actores, pero al mismo tiempo estamos viendo que los niveles de corrupción, que yo creo que es algo que lo que también nos parecemos un poco allá o sea, ustedes en su administración con la nuestra, pues resulta que al final estas disposiciones que se tienen desde el ejército para luchar contra el narcotráfico terminan permeando mutuamente, y entonces lo que tenemos es un fracaso. Tenemos que ya nos acostumbramos en las noticias a ver que tal general, bueno, estos individuos de gran relevancia en las altas cumbres de las fuerzas militares están bien investigados, porque al contrario de estar luchando contra este gran flagelo de nuestro país, pues terminan desvinculándose con eso. Entonces, sí, bueno, esos mayores presionamientos para el Estado le quitan la legitimidad a esta lucha. Pues interesante sin duda todo lo que hemos platicado. Ahora solo nos resta pensar qué es lo que podríamos hacer para de alguna manera modificar o cambiar la situación que se está viviendo tanto en Colombia como en nuestro país, ¿no? Y en este sentido, pues yo les pediría cuáles son sus conclusiones sobre este tema. En mi caso, yo diría que si Colombia se parece en algo a México, o la manera en que se está llevando el conflicto mexicano se parece en algo al de Colombia, pues más que en los orígenes o en sus vínculos con el narcotráfico, sería en la estrategia con la que se intenta resolverlo. Y la razón por la que se parecen en eso, pues es que esa estrategia viene desde papi Estados Unidos. Sí, o sea, la creación de la policía única, militarizar más la
la estrategia de lucha, todo eso. Por otro lado, pues tampoco diría que nos estamos colombianizando. El conflicto es muy diferente, los orígenes son muy diferentes y tampoco es la manera. O sea, esto forma parte del crimen organizado transnacional y por lo tanto la estrategia tiene que ser un poco más integral. Yo concuerdo ampliamente con mi compañera Yareli. Finalmente nosotros, desde los estudios también geopolíticos, siempre hemos visto, usando esta corriente de la geopolítica crítica, que siempre se impone una visión dominante, una visión hegemónica sobre todo. Y eso no tiene que ver únicamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista estratégico. Entonces, esta estrategia que se han adoptado en nuestros dos países, lo comentaba bien Yareli, proviene de un actor. Y ese actor tiene nombre, que son los Estados Unidos de América. Lo curioso es que nosotros simplemente nos quedamos así. Y no estoy diciendo que eso pase. Finalmente, los movimientos sociales en México han ocurrido y las marchas y el movimiento de Sicilia y todo lo que se ha hecho debe tener algún momento eco. Sin embargo, sí es importante pensar en una estrategia integral y repasar desde lo que la academia se ha generado, ¿no? Me gustaría aquí sugerir la lectura del plan alternativo que propone el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no?, con respecto a estas pláticas de Chapultepec y todo esto que tiene que ver, para pensar desde otro punto de vista y pensar, y me atrevo a citar lo que se ha generado en el Foro Social Mundial, que otro mundo es posible. Andrés. Sí, pues también coincidiría con lo que ustedes acaban de mencionar. Y bueno, respecto al caso colombiano, de que hemos obedecido ciegamente las disposiciones de los Estados Unidos de América. Ya se mencionaba anteriormente que tan pronto se habla de terrorismo a nivel internacional, entonces nos insertamos en esa lógica y dijimos vamos a luchar contra el terrorismo y adaptamos todas nuestras políticas, nuestras disposiciones en esa idea, en ese orden. Sí, bueno, sería, bueno, ya el presidente Santos habló hace poco de la idea de legalizar la marihuana. No sé si eso se extiende hasta cocaína, este tipo de cosas, pero sí sería como ver cómo son las dinámicas internas y propias de cada país, cómo son los aspectos domésticos específicos nuestros, a partir de los cuales vamos a desarrollar un plan para salir de estas crisis que estamos ahora, salirnos un poco de esa lógica que nos están poniendo Estados Unidos. Pues bien, con eso concluimos entonces el programa respecto al conflicto interno en Colombia. Les agradezco mucho allá nuestro enlace en Colombia, Andrés, Eduardo, por haber compartido con nosotros el espacio. Cuando quieran están más que invitados nuevamente. Gracias, espectacular, muchas gracias. Aunque no sea físicamente, andamos siempre en contacto. De hecho, como dato curioso, el mayor número de seguidores de la LEP después de México está en Colombia, entonces reforzamos a nuestro público colombiano. Yareli, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, Héctor. Que acabe pronto la tesis. Ojalá. Y pasamos entonces a una canción antes de entrar a la sección de contactos. En esta ocasión la canción es No creo en el jamás, de Juanes, del álbum La vida es un ratico, de 2007. Regresamos a los contactos. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, elalef.comunicaradio@hotmail.com. Pueden visitar también nuestro blog, elalefcomunicaradio.blogspot.com, o pueden encontrarnos en Facebook como El Alef Comunica Radio. Tenemos invitaciones para ustedes para 2 eventos. Rita Díaz nos hizo llegar una invitación para asistir al tercer Seminario Internacional de Migración en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del 9 al 11 de noviembre. Este seminario abordará la migración en la relación México-Estados Unidos desde diversas perspectivas. Y también el Consejo Técnico de Ciencias de la Comunicación los invita a la presentación de la Revista Autónoma de Comunicación, que se realizará este martes 8 de noviembre de 1 a 3 de la tarde en la Sala Lucio Mendieta. La revista es un espacio para académicos y alumnos y su primer número se titula ¿Qué significa para Ciencias de la Comunicación los 60 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Entonces están cordialmente invitados, esperamos que puedan asistir.
Y bueno, como mensajes de la LEF tenemos uno que nos hizo favor de enviarnos Alejandra Navarrete respecto a Amnistía Internacional, y es sobre la detención de 29 personas en 2 manifestaciones pacíficas el lunes 1 de noviembre en Ciudad Juárez. El operativo de la policía resultó en la detención de 15 personas en el centro de la ciudad y después de otras 14, entre las cuales estaban agrupados niños, menores de edad y desde luego periodistas. Desde luego Amnistía Internacional hace el llamado para que sean liberados o para que se esclarezca su estatus jurídico debido a su difusa y confusa detención. Y también en el orden de mensajes de la LEF les recordamos la convocatoria para el logo. Sacamos ya una convocatoria para que ustedes participen y diseñen la imagen del programa. La imagen tiene que ser en blanco, negro y a color, enviada a nuestro correo electrónico que ya mencionaba Sonia, lalef.comunicaradio@hotmail.com. Tiene que estar justificada con un texto, es decir, un breve párrafo en el cual nos digan por qué esa imagen representa a la LEF, y por supuesto que la imagen misma tenga características que representen al programa en sus principios, conductores, perfiles, objetivos, etcétera. El ganador se llevará, como ya hemos mencionado anteriormente, un iPod Shuffle de 2 GB y desde luego una mención, una constancia al respecto. Y también les recordamos que pueden consultar nuestros videos en el Alef TV, así todo junto, en YouTube, donde ya tenemos 3 videos que ustedes pueden comentar y desde luego estar al pendiente para que vean los próximos videos que tendremos ya próximamente. Agradezco entonces nuevamente a Andrés y Eduardo desde Colombia y a Yareli desde la facultad y Sonia Désiga. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Soy Héctor Herrera, me despido y estamos en contacto. Esto fue la LEP por Comunica Radio.